Buenos días, compañeros estudiantes. Vamos a iniciar esta clase por este video y el tema es las razones y funciones trigonométricas. En la última guía yo les cuestionaba y les decía que cuál era la diferencia si el ángulo era agudo o no era agudo. Entonces, para iniciar esto, les voy a hacer una pequeña introducción sobre el tema que habíamos mirado. Decíamos que las razones trigonométricas se dan siempre y cuando el triángulo sea rectángulo. Y un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Y los dos ángulos acá necesariamente son agudos. En esta clase de rectángulos, las razones trigonométricas funcionan y se pueden aplicar normalmente. Así decíamos que el seno de alfa es igual al cateto puesto sobre la hipotenusa. Decíamos que el coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente de alfa decíamos que es igual al cateto puesto sobre el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto? ¿Cuál es el cateto adyacente? Entonces, tenemos que la hipotenusa es el lado mayor y la vamos a nombrar como H. Y tenemos el ángulo de 90 grados, tenemos un ángulo que lo vamos a llamar alfa, no importa el nombre, y al otro beta. ¿Listo? Y tenemos los lados. Si a este lo llamamos alfa, podemos llamarlo B, A, B y H. Esos son los 6 elementos que contiene o que tiene un triángulo rectángulo. 3 lados y 3 ángulos. Entonces, el seno de alfa va a ser igual a cateto opuesto, miren, opuesto. Entonces, A sobre H. El coseno va a ser a la cateto adyacente sobre H. Y la tangente va a ser A sobre B. ¿Listo? Pero ojo, estamos hablando de este ángulo. Si nos dicen el ángulo beta, entonces ya todo cambia. Seno del ángulo beta va a ser cateto opuesto, que ya no es A, es B, sobre hipotenusa y así con los demás. Listo, eso es lo que mirábamos la última guía y creo que hasta allí no tengo ningún problema, ustedes no tienen ningún inconveniente, igual así me lo han dado a entender porque no he tenido respuestas. Bueno, ahora, para determinar funciones, la función trigonométrica. La función trigonométrica. Para esto debemos recordar la definición de función. Recuerden ustedes mientras yo escribo acá, definición de función. Bueno, entonces decíamos, primero definíamos la relación y decíamos que una relación es la correspondencia de un conjunto, de un primer conjunto en otro conjunto. Si llamamos a este el conjunto A, este el conjunto B, decíamos que era la correspondencia de los elementos de uno con respecto al otro. Si aquí teníamos unos elementos, 1, 2, 3, 4, A, B, C, la relación decíamos que le corresponde a un elemento del conjunto A que lo llamábamos dominio, le corresponde 1, 2 o más elementos del conjunto B que lo llamamos rango, ¿sí? Y a cada uno le puede corresponder o no corresponder elementos. Esta es una relación. ¿Qué es una función? Pues una función es una relación, o sea, una correspondencia entre uno y otro conjunto, pero con una condición de que a cada elemento del conjunto dominio le corresponda una y sola una elemento del otro conjunto. ¿Listo? Uno y solo uno. Entonces, al 3 le corresponde el C, al 4 le corresponde el C, al 2 el B, al 1 el 4. ¿Cómo identificamos una razón en las parejas ordenadas? Siempre y cuando el primer término no se repita. ¿Listo? Yo creo que eso lo tenemos claro, lo estoy recordando aquí que es una función trigonométrica. A partir de esto,
y de otra forma de explicar lo que es una función, porque una función parte o se la puede explicar como una máquina en donde se hace una operación. Acá se hace una operación siempre y cuando nosotros le demos como ingreso, como entrada, un valor. Esa variable, ese valor, cualquiera que se llame, llamémoslo X, en funciones debe pertenecer a los números reales. Necesariamente debe pertenecer a los números reales. La función hace la operación y aquí nos da como resultado un valor, un número, y por supuesto este número también debe pertenecer a los números reales. ¿Listo? Entonces, si nosotros estamos hablando del seno de alfa, ¿sí? Aquí hacemos la operación y acá nos va a dar un resultado. Este alfa debe ser una variable real, un número real. Y por supuesto, esta respuesta también va a corresponder a un número real. ¿Listo? Entonces, cuando hablábamos nosotros de, por ejemplo, de ángulos de 75 grados, pregunto, ¿este valor pertenece a los reales? Listo. Entonces, la respuesta correcta no pertenece a los reales. Por lo tanto, este alfa no lo podemos dar en grados. Tenemos que darle un valor que pertenezca a los reales. Como nosotros miramos en clases anteriores, hay otras formas de medir ángulos. Y esa otra forma que es válida acá es los radianes. Entonces, en funciones vamos a trabajar con radianes. ¿Por qué con radianes? Porque el radian es adimensional. ¿Listo? Recuerden cuando hacíamos ejercicios, este no tiene unidad, sino que la unidad lo da el ejercicio. Listo. Entonces, una vez teniendo en cuenta eso, para definir, borremos esto acá porque el tablerote no me alcanza. Para definir, entonces necesitamos definir las razones trigonométricas. Yo en este video voy a hacer únicamente definir la razón trigonométrica del seno. Tenemos que recurrir a nuestro famoso círculo unitario. Entonces trazamos las coordenadas. Recuerden ustedes que este se denomina X, este Y. ¿Cómo se llama este eje? Eso lo debemos tener claro. Se llama el eje de las abscisas. Y este se llama el eje de las ordenadas. Ordenadas. Por favor, allá desconéctense. Listo. Entonces, teniendo ese, ¿cómo definimos el seno? Sencillo, miren. Vamos a trazar, vamos a determinar o considerar un punto trazando esto para determinar un ángulo, ¿sí? Y a este ángulo que se forma, ojo, que es mayor a 90 grados, no es agudo. Únicamente con triángulos rectángulos podemos trabajar el seno, el coseno, las razones trigonométricas como lo miramos anteriormente. Acá es agudo, aquí desaparecen los catetos, ¿sí? Aquí ya no tenemos catetos, por lo tanto, esa definición de razones ya nos va a ser válida en ángulos mayores o ángulos que no sean agudos. Entonces a este le vamos a llamar cualquier nombre, le vamos a decir alfa, el ángulo alfa. ¿Cómo lo definimos? Sencillo, mire, vamos a considerar aquí la ordenada, la voy a puntear, la ordenada que le vamos a llamar B y la abscisa que le vamos a llamar A. Considerando eso, entonces definimos el seno de alfa, el seno de este ángulo, lo definimos de la siguiente manera. Seno de alfa igual a ordenada del punto sobre
radio. ¿Listo? En otras palabras decimos seno de alfa va a ser igual, ordenada del punto. Esta, la ordenada. Miren, la ordenada es el valor que nos da ese punto. Y el radio, ya sabemos que es en este caso es 1. Vamos a colocar radio. No necesariamente podemos trabajar con 1, podemos trabajar con cualquier valor en 1. Donde esa, ojo con esto, donde B, ¿sí? La ordenada es proporcional a R, ¿sí? Entonces, entre mayor sea B, mayor va a ser R. ¿Listo? Esto va a ser, entonces, el seno de alfa es independiente al valor que tome R. El seno de alfa es independiente al valor que tome R. Listo. Entonces, acá desaparecen, como mirábamos en las razones, desaparece el cateto opuesto, desaparece el cateto adyacente y se define de esta manera. ¿Cómo definiríamos acá para adelantarnos el coseno? Antes de coseno de alfa, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la abscisa sobre el radio. ¿Listo? Bueno, hasta allí tenemos esa parte. También lo podemos determinar o lo determinan como para mayor facilidad, lo determinan cuando se lo dibuja en el primer cuadrante. Si tomamos esto, miren aquí, y tomamos este ángulo, y a este le vamos a llamar el ángulo X, este radio lo vamos a tomar radio 1, 1, menos 1, menos 1. Entonces determinamos lo que ya les había comentado, la ordenada y la abscisa. Ordenada, abscisa. Entonces se dice que el seno corresponde, el seno de X es igual a B y el coseno de X es igual a A. ¿Por qué? Porque esto es sencillo, mire, porque estamos diciendo seno de X es igual a B sobre R. Seno de X, perdón, seno de X es igual. Vamos a suponer que aquí tenemos un 3 y acá es un 1, ¿cierto? Tenemos un valor de 3, B igual a 3. Entonces, ¿qué decimos? Seno de X igual a 3 sobre el radio. ¿Qué vale el radio? ¿Qué vale el radio? Radio, ¿qué vale el radio? 1. Entonces, seno de X es igual a 3. Entonces, por eso se dice que el seno es este y el coseno acá. Pero esto en un círculo unitario. ¿Listo? Yo creo que hasta allí vamos a dejar. Bueno, por último, vamos una última para terminar. Si tenemos esto, por ejemplo, y el ángulo o el punto lo fijamos allí. El ángulo va a ser todo esto, ¿cierto? Entonces, ¿cuál será el seno? Entonces, fijamos ordenadas, ojo. Fijamos ordenadas. ¿Listo? B, abscisa, R, el radio. Entonces, el seno, vamos a llamarle beta. El seno de beta es igual a la ordenada P sobre radio. ¿Listo? Entonces vamos a dejar ahí, espero sus preguntas, sus comentarios, vamos despacio, yo les envío una primera guía sobre esto, algunos ejercicios que vamos a ir desarrollando y complementamos en el siguiente video o en el siguiente encuentro. Chao jóvenes, se portan